Bien, lo que vamos a ver hoy es el sentido, el carácter de totalización de la acción. Sale una rima. No como es en el encuentro anterior, habíamos visto el modo en que la acción significa una negación del ser, una negación del mundo. Esta negación se hace en vistas a un fin, por eso Sartre dice que toda acción es intencional, es decir, que se hace con la intención de. Ahora bien, la negación va a significar al mismo tiempo una afirmación, va a significar una totalización. En este sentido, el mundo no es solamente negado por el ser para sí, por la conciencia, por la existencia humana, sino que es también totalizado. Esta idea de totalización es fundamental para comprender no solo la cuestión de la acción en El ser y la nada, obra que nos interpeló en este seminario, que nos convocó en este seminario, sino también para comprender el sentido de la praxis en La crítica de la razón dialéctica, obra de 1960, la obra más importante, filosófica más importante de Sartre, junto al ser y la nada, y justamente en la obra en la cual nos detuvimos en algunos seminarios anteriores, incluso uno que vimos el año pasado. En este sentido fuimos, no en sentido lineal del principio de lo más viejo de lo anterior a lo posterior, sino que fuimos un poco de lo posterior a lo anterior, ¿no? En el circuito de los seminarios. ¿Qué significa? Ahora bien, que la acción es una totalización, que la acción totaliza al mundo. La acción, al negar al mundo, lo totaliza. Eso, desde la perspectiva de Sartre, implica el otorgamiento de un sentido al ser. Es decir, el ser comprendido como ser en sí, no tiene sentido por sí mismo, sino que es el para sí, que somos nosotros el que se lo brindamos, y se lo brindamos por medio de la acción. Ante el planteo, va a decir Sartre, de que la libertad encuentra sus límites en los obstáculos del mundo, él va a decir que esos obstáculos solo son obstáculos en tanto, y algo habíamos hecho mención en el encuentro anterior, en tanto haya un proyecto humano que le otorgue el sentido de obstáculos propiamente dichos. Es decir, una cosa no es un obstáculo por sí mismo, sino que adquiere el sentido de obstáculo por medio del proyecto humano, por medio de las finalidades que prosiguen nuestras acciones. Voy a citar, voy a leer una cita de Sartre que la leí al final de la clase anterior, pero que me parece importante para comenzar, repetir, ¿verdad? Para comenzar este encuentro con este tema precisamente. Sartre dice lo siguiente: el coeficiente de adversidad de las cosas, en particular, no puede constituir un argumento para la libertad, pues por nosotros, es decir, por la previa posesión de un fin,
surge ese coeficiente de adversidad. Y acá Sartre habla del caso del peñasco, del que era lo que habíamos visto en el encuentro anterior. Tal peñasco que manifieste una resistencia profunda, si quiero desplazarlo, será, al contrario, una ayuda preciosa si quiero escalarlo para contemplar el paisaje. En sí mismo, y esto no lo habíamos señalado, si es siquiera posible encarar lo que es en sí mismo, porque podemos decir algo del en sí, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Se puede decir algo en torno al en sí, ya al comienzo del Ser y la Nada, Sartre dice que ni siquiera se puede aplicar, propiamente dicho, el principio de identidad al ser en sí, porque eso significaría una distancia, cuando digo el ser en sí es igual a sí mismo, estoy suponiendo una relación, estoy suponiendo una diferenciación, que ese ser que es macizo, pura positividad, pura densidad, no tendría, porque no tiene grietas, no tiene fisuras. Es una forma por medio de la cual la existencia, nosotros, la conciencia, se refiere a ese en sí. Ahora bien, en sí mismo, si es siquiera posible encarar lo que es en sí mismo, es neutro. Es decir, espera ser iluminado por un fin para manifestarse como adversario o auxiliar. Claro, si es una cosa, ¿no? Una cosa, un ser en sí, es adversario o auxiliar, lo es en tanto nuestro proyecto lo totaliza, en tanto nuestro proyecto, que somos nosotros, ¿no? El proyecto en Sartre no es algo externo a, a la existencia, sino que la existencia es proyecto. No es no como cuando se dice coloquialmente, bueno, tengo varios proyectos. No, el proyecto soy yo. En este sentido, el establecimiento de fines supone, como habíamos dicho antes, una reconfiguración del mundo. Es por medio del para sí, del ser para sí, que los objetos adquieren un sentido. Se trate de adversarios o de auxiliares. Lo que vimos con respecto al caso del peñasco es bastante claro, es adverso o no, dependiendo en el modo en que yo totalizo el mundo. Si el sentido de mi acción es la nihilización, la negación, la nadificación de lo que es en pos de lo que no es, eso va a significar que el mundo se reconfigura a partir del no ser. Estamos viendo, esto lo vimos, ¿no? Nosotros negamos el mundo, el ser para sí. La conciencia niega al mundo, pero en esa negación lo totaliza, lo reconfigura. La acción es entonces negación y totalización del mundo. Una negación de lo que es y una afirmación de lo que no es. Se trata en este aspecto de una dialéctica donde la libertad se despliega transfigurando el mundo y otorgándole un sentido. Y en este punto es importante, me parece, señalar el carácter dialéctico que guarda el pensamiento de Sartre, ya en el Ser y la Nada, aun cuando no emplea la palabra dialéctica en la obra de 1943. La acción es negación, totalización, negación, afirmación. Niego lo que es, afirmo lo que no es. Fíjense,
es, en algún punto, se ve con claridad acá, la herencia del pensamiento hegeliano ya en el ser y la nada. Como, bueno, este mismo esquema, Sartre lo retoma para pensar, habíamos hecho una mención en el encuentro anterior, para pensar la cuestión obrera. Para Sartre, el lugar que ocupa, no frente al marxismo dogmático, frente al materialismo mecanicista, frente a ese marxismo mecanicista, Sartre va a decir que el lugar que ocupa el proletariado en el modo de producción capitalista no es por sí mismo lo que hace de esta clase social una clase revolucionaria. Habíamos señalado que la miseria y la explotación no son condiciones objetivas si no se las vive como tales. Hay un artículo, en realidad es una serie de artículos que Sartre publica entre 1951 y 1953, que se llama, la compilación se llama Los comunistas y la paz, en donde él dice lo siguiente, fíjense, esto es importantísimo, cito, si el proletariado solo es el desecho inerte de la industrialización, se derrumbaría en una polvareda de partículas idénticas. Fin de la cita. Es decir, que solo a partir de un proyecto, el mundo del proletariado se presenta como un mundo regido por la opresión. En estos textos, Sartre le va a dar un lugar muy importante a la organización política, propiamente dicha, la organización política en tanto partido, es decir, en tanto estructura, organización que tiene que tiene distintos funcionarios en el sentido de varias funciones, funciones que están articuladas, que hay un programa, que hay un planeamiento, porque esa organización política es el ámbito desde donde surge el proyecto a partir del cual el universo capitalista se presenta como un universo que debe ser negado y transformado. La teoría de la acción en Sartre, fundada ontológicamente, al mismo tiempo, tiene una consecuencia, tiene una correspondencia con el hecho de negar el mecanicismo o el espontaneísmo en la política. Es decir, se necesita un proyecto, y este proyecto implica organización, unidad, significa también estrategias, tácticas, programas para transformar el mundo. Ahora bien, Sartre va a decir que no hay una determinación económica, política, que haga al proletariado una clase social en disputa con la burguesía, ni tampoco que le confiera al proletariado un rol revolucionario. Como vimos en el encuentro anterior, para que la opresión sea tal, debe ser vivida como opresión. Y eso significa pensar un mundo donde las condiciones de vida sean distintas. Es decir, tengo que replegarme al no ser para poder negar el ser. Es decir, solo puedo existir esta situación, hablando en el caso del proletariado, de las clases subalternas, de los sectores vulnerados, como intolerables si
se plantea un mundo distinto, un mundo del orden de lo distinto, y ese mundo no es. Entonces, lo que moviliza a la transformación política de este mundo que es ese mundo que no es. Bien, esto ya nos coloca, y vamos a ir haciendo un paralelismo con la crítica de la razón dialéctica. Esta cuestión nos coloca en uno de los ejes centrales de la obra de 1960. La cuestión en torno a la negación y la totalización es uno de los ejes centrales que Sartre plantea de manera muy detallada, extremadamente detallada en la crítica. En esta obra de 1960, Sartre se pregunta por la posibilidad de la historia. Y ahora bien, en la obra, para intentar orientar esa pregunta, nos sumerge en la problemática acerca de la relación entre la praxis individual o grupal, acá, ¿no? Mientras, una cuestión para tener en cuenta, mientras que en El ser y la nada, Sartre habla de acción, en la crítica de la razón dialéctica se habla más bien de praxis. Bueno, ese es un detalle para tener en cuenta, tampoco se trata hoy de sumergirnos en por qué Sartre realiza este cambio de término de acción a praxis, no importa. Muy probablemente porque ya tenga una reminiscencia más marxista, ¿no? El término praxis de acción. Ahora bien, Sartre en la crítica continúa manteniendo las mismas tesis que aparecen en El ser y la nada. Incluso las profundiza. En la crítica de la razón dialéctica, Sartre dice lo siguiente. Fíjense, 1960, una obra presentada como, por el propio Sartre, como la obra que tiene como finalidad rehabilitar, sacar de su estado de esclerosis, reedificar, si se reedificar o revivir, sacar de su dogmatismo al marxismo, que es, para Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, en la primera página, la filosofía no superada de nuestra época histórica. Cuestión que no va a aparecer en el sin la nada, esa tesis. ¿No? Por lo general se piensa, yo no estoy de acuerdo con esta lecturas que se hacen entre las dos obras, de que El ser y la nada es una obra existencialista, y que él no guarda nada, ninguna intención, no guarda ninguna perspectiva similar con la crítica de la razón dialéctica, que sería una obra que se enrolaría en el marxismo. No estoy de acuerdo con esa tesis. Pero bueno, fíjense esta cita. La estructura teleológica de la actividad no se puede aprender sino en un proyecto que se define a sí mismo por su fin, es decir, por su porvenir, y que vuelve de este porvenir hasta el presente para iluminar a este como negación del pasado superado. Esta cita podría ser tranquilamente del ser y la nada y es de la crítica de la razón dialéctica. La acción, entonces, aparece nuevamente determinada por su sentido teleológico. Ahora bien, hay, sin lugar a dudas, toda una complejidad especulativa, dialéctica, en esta relación entre negación y totalización, entre negación, afirmación, totalización, que involucra también a la temporalidad. Es decir, como vimos en la cita que acabo de leer,
El presente adquiere sentido en pos del porvenir. Es el porvenir el que ilumina el presente. Y también ilumina al presente como superación del pasado, como negación del pasado. La acción, ya que es intencional y está realizada en vistas de un fin, ese fin es una postulación a futuro. Entonces, el futuro es lo que me hace aprender el sentido de las acciones. Bien, la totalización, tenemos que aclarar, de la que habla Sartre, debe ser comprendida de esta manera, ¿no? La negación es una negación que es afirmación al mismo tiempo. No se trata en modo alguno de una negación en el sentido del nihilismo. La nihilización sartreana es una nihilización dialéctica que significa la afirmación de algo otro de aquello que se está negando. Voy a seguir con la crítica de la razón dialéctica. Voy a llevar a cabo a leer una cita más. El hombre que produce su vida en la unidad del campo material está llevado por la praxis a determinar zonas, sistemas, objetos privilegiados en esta totalidad inerte. No puede construir sus herramientas sin introducir determinaciones parciales en los circundantes unificados, sea este circundante la tierra o una estrecha franja de terreno entre el mar y la selva virgen. Así se opone él mismo por la mediación del inerte y recíprocamente la fuerza constructora del trabajador opone la parte al todo en lo inerte de la unidad natural. Fíjense esto, ¿no? El hombre, y acá se está hablando de la acción en el sentido del trabajo. La producción de la vida por medio del trabajo, hace que el hombre unifique la materia, el campo material circundante. Lo unifica porque lo determina. Introduce ya la negatividad al emplear ciertas cosas como instrumentos y otras a ser empleados, ¿no? Ahora, igualmente, cuando culminemos, si hay alguna dificultad en esta parte, no vamos a detener, vamos a dar ejemplos y pregunten sin ningún tipo de resquemor. Cuando en el campo material que me rodea separo entre aquello que puedo emplear y aquello sobre lo que voy a emplear, los útiles que separo del campo material, ya estoy determinando, ¿se entiende? Estoy introduciendo una negación. El mundo en cierta medida, no, en cierta medida no, el mundo sin ese proyecto es una totalidad inerte, va a decir Sartre en la crítica de la razón dialéctica, como lo es el mundo en el ser y la nada, que es ser puro ser, podríamos decir, sin determinaciones. Ahora, la totalidad inerte, el campo material, aparece determinado por el proyecto humano. Uso ciertas cosas como instrumentos y otras cosas sobre las que voy a emplear como instrumentos. Ya establezco determinaciones, divisiones, negaciones. ¿Y qué significa esto? Al mismo tiempo, una totalización del mundo. Totalizo en que hay ciertos objetos, ya les doy
la relevancia de ser objeto a ciertas cosas, ciertos objetos van a ser instrumentos, otros van a ser aquellos sobre lo que voy a emplear el instrumento, es decir, un pincel va a ser un instrumento, la pared va a ser el objeto sobre el cual voy a usar este instrumento. Otros objetos se me van a presentar como indiferentes, quizás la pared que no voy a pintar, pero al mismo tiempo esa pared que no voy a pintar es sobre la que puedo apoyar la escalera para pintar más alto en la pared que sí voy a pintar. Bien, en este sentido, Sartre, ya en la crítica de la razón dialéctica, y fíjense cómo va retomando las características de la acción del ser y la nada, va a decir que el trabajo es negación y totalización. Lo que Marx en el Capital denomina como proceso de trabajo es una praxis que niega y totaliza el mundo. En correspondencia con Marx, Sartre dice en la crítica, cito, el trabajo no puede existir, sea el que sea, sino como totalización y contradicción superada. La praxis en la crítica se despliega en vistas a un fin. Entre este fin y la organización presente del mundo hay una contradicción, ¿no? Planteo un fin, Mi proyecto significa, es movido, tiene sentido por un fin determinado. Ahora bien, con la organización actual del mundo hay una contradicción entre ese fin y la organización presente del mundo, como lo hay entre el no ser y el ser, entre lo que no es y lo que es. La praxis va a significar la superación de esa contradicción, resolviéndose en una nueva reconfiguración del mundo. Veamos qué dice, volvemos al ser y de la nada, volvemos a 1943. Sartre dice lo siguiente: unificación informadora y condensación sintética del campo de nieve, que se recoge en una organización instrumental que es utilizado como el martillo o el yunque y se adapta dócilmente a la acción, subteniéndola y colmándola. Acción continua y creadora sobre la materia misma de la nieve. Solidificación de la masa nubosa por la acción del deslizarse. Asimilación de la nieve al agua que contiene, dócil y sin memoria, y al cuerpo desnudo de la mujer al que la caricia deja intacto y turbado hasta lo más profundo. Todo ello es la acción del esquiador sobre lo real. No unificación informadora, condensación sintética del campo de nieve, todo lo que va describiendo, solidificación de la masa nubosa por la acción del deslizarse, todo eso es una reconfiguración del mundo que es llevada a cabo por la acción del esquiador sobre lo real, sobre lo que es. Ahora bien, porque ya que es el último encuentro, me gustaría que pasemos a las preguntas, a la discusión, al debate, a los comentarios, no solo de lo que estuvimos viendo hoy, sino también del seminario de líneas generales. Voy a empezar a ir cerrando. Con respecto a la relación entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica, claro que hay que aclarar que la obra de 1960 no es una obra de ontología, por lo menos no se presenta de esa manera, pero sí es posible encontrar que la noción de praxis que aparece
en esta obra se encuentra fundamentada en la teoría de la acción del ser y la nada. Ahora bien, para ir cerrando, con motivo de este seminario podemos decir, o a partir de lo que estuvimos viendo, que la teoría de la acción sartreana se encuentra fundada en la ontología expuesta en el ser y la nada. Ahora bien, no es un fenómeno marginal, sino que es el modo en que se manifiesta una de las dos regiones del ser. Recuerden que comenzamos el seminario hablando de la ontología fenomenológica y de las dos regiones del ser, el ser en sí y el ser para sí, uno definido como aquello que es lo que es y el otro como definido como aquello que no es lo que es y es lo que no es, y culminamos hablando del caso del esquiador, terminamos hablando del proletario. Fíjense cómo se trata de una ontología que trata de pensar, es una ontología fenomenológica, ¿no? Aquello dado en la experiencia, aquello que se nos da en la vivencia, empleando ya un término puramente fenomenológico, ¿no? Husserliano, vivencia. Ahora, no es algo marginal, es el modo en el cual se presenta una de las dos regiones del ser, aquella que somos nosotros, ¿no? Ahora bien, nada, no ser, libertad, acción, son elementos que se encuentran vinculados de manera intrínseca. En un lenguaje podemos decir que no tiene la ambigüedad, la posibilidad de tomar distancia del ser solo es posible porque el ser para sí, nosotros, estamos investidos por el ser. La nada, ya lo habíamos dicho creo que en el primer encuentro, se manifiesta como negación efectiva de lo que es. En este aspecto, la relevancia de la acción dentro de la ontología sartreana, y esto ya lo habíamos mencionado, es uno de los puntos que le hace tomar distancia de Heidegger. En este aspecto, a diferencia de Heidegger, para Sartre el hombre no es solo el ámbito ontológico donde el ser se manifiesta, sino que es quien se apropia y transforma el ser. Al mismo tiempo, nosotros vimos los paralelismos con Hegel y también el modo en que significa la teoría de la acción sartreana, si bien está influenciada por la dialéctica hegeliana, y lo vimos con claridad con respecto al lenguaje empleado por Sartre, pero es al mismo tiempo una toma de distancia con Hegel, porque la negación, lo negativo, no es algo que se da en el pensamiento, no en el pensamiento especulativo hegeliano, sino que lo hace en el mundo concreto, en la existencia concreta, en la experiencia humana y en la cotidianidad. En este sentido, la ontología de Sartre, podemos decir, es una ontología de lo concreto. Sin embargo, ¿tiene un carácter especulativo? Sí, pero es una especulación que no se aleja de nuestra experiencia, de nuestra cotidianidad, sino que vendría a significar una profundización filosófica de ella. Esta cuestión, ¿no?, tan presente en el existencialismo, de que estamos arrojados al mundo, ¿no? Estamos, eso es lo que está pensando Sartre con todo el lenguaje de la filosofía especulativa, del lenguaje de la ontología, es el modo en que estamos arrojados al mundo, pero al mismo tiempo comprometidos con ese mundo y que ineludiblemente debemos actuar. Y precisamente en la acción se revela uno de los rasgos más revelantes de nuestra estructura ontológica. Y bien, para concluir, podemos decir que así como para Sartre
así como la filosofía de Sartre es reconocida como una filosofía de la libertad, podemos también afirmar que la filosofía de Sartre el pensamiento de Sartre es una filosofía de la acción e incluso podemos decir que es una ontología de la acción. Esto es más, hermano, esto es la tesis que acompañó al seminario que me hizo elegir este tema para dar en este seminario, en estos encuentros. Y bueno, espero haber sido más o menos claro y haberlo podido exponer. Así que si quieren podemos abran los micrófonos, comencemos un diálogo, comencemos a hacer preguntas, comentarios. Uy, pobre, estaba José Luis Aguilera y yo no lo había visto. Estaba para presentarse. Bien, si quieren abran los micrófonos, pregunten. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Sí. No, digamos, es decir, que el ser en sí y nosotros, lo que somos la nada, translúcidos, transparentes, están siempre en correlación. Sí, sí, Es sí, decir, que es inextricable esa correlación. sí. Ah, Acá hay una cuestión de digamos, lo... no es pensable romper la correlación. No, no. Ahí hay un punto cuando Es Sartre como a un veces... idealismo eso, ¿no? Es ¿Cómo? como algo idealista, ¿no? Que sin el sujeto no habría objeto. Pero por otro lado, como que Sartre se ubica, si se quiere, más acá del realismo y del idealismo, porque es Ah, perfecto lo que vos acabaste de decir, porque sin nosotros no hay mundo, pero sin mundo tampoco hay nosotros. Entonces, bueno, hablando en términos muy quizás de actitudes extremas, podríamos decir, el idealismo pone todo el peso en el sujeto, en el espíritu, ¿no? Y el realismo todo el peso en el objeto o en el mundo. Ahora, lo que plantea Sartre es una se encuentra más acá, podemos decir, más acá, más terrenal, ¿no? En el sentido de usar un término que es de merleau en vez de decir más allá, más acá. Más terrenal, del ámbito pre-reflexivo, del ámbito de nuestra cotidianidad, es que no hay subjetividad. A ver, sí, en términos de Sartre, no hay ser para sí si no hay ser en sí. Pero bueno, podríamos decir, no hay subjetividad sin objetividad y no hay objetividad sin subjetividad. Es la correlación. Es más, la misma definición de conciencia es ese estado, es el ámbito en donde se revelan los existentes. Y lo existente, ser en sí, podemos decir. El existente es aquello que es revelado por otro, es decir, por el ser para sí. Es esa, claro, no, eso no se puede más, romper. porque a veces, en algunas ocasiones, se puede, he leído críticas a Sartre tratándolo de un dualista, y el pensamiento de Sartre no es para nada dualista, porque no está planteando dos elementos en oposición, porque uno no existe sin el otro, ya en el término mismo, en la propia conceptualización de conciencia como conciencia intencional que toma de Husserl, es que hay mundo, porque es la conciencia que es conciencia de mundo, conciencia de otro. Sí, pero hace muy bien lo que señalaste. Es inexpugnable la relación entre conciencia y mundo. Ser para sí, ser en sí.
Hola Maxi, hola a todos y todas. Eh, a propósito de lo que planteaba Carlos, también creo que una de las, porque justo esto es lo que aborda en la introducción del ser y la nada, ¿no? Cuando está, en las primeras páginas, cuando está hablando sobre sobre el pensamiento moderno que ha hecho este gran avance al superar una serie de dualismos, ¿no? Este, pero creo que también algo importante ahí podría ser, para no caer en esta idea de que en efecto, al igual que con el idealismo, no hay sujeto sin objeto o no existe esta relación, creo que también tiene que ver con la forma en la que Sartre lo aborda a partir de tratar de salir de la formulación epistemológica por parte del idealismo, ¿no? Creo que esa es una de las críticas que él también hace constantemente, que el abordaje que él está proponiendo, y volvemos a, me parece, al núcleo de este seminario, es de orden ontológico, y en cambio, en el caso del idealismo y esta forma de concebir la relación o este dualismo, estaría descansando más en una articulación de orden epistemológico. Digo, ahorita se me ocurría a propósito de lo que estaba planteando Carlos y que a lo mejor también por ahí puede ir dando unas pistas, porque en efecto de pronto puedes, o sea, sí pareciera que se establecen ese tipo de paralelismos, ¿no? Y en efecto también es una de las críticas que se le hace constantemente a Sartre, como posicionándolo como un idealista que de pronto da una vuelta, un rodeo, ¿no? Para llegar un poco a sostener las mismas tesis. Totalmente de acuerdo, claro, porque la relación originaria entre la conciencia y el mundo no es la del sujeto cognoscente y el objeto conocido. No, la relación originaria es del ámbito de la praxis de la acción. Estoy involucrado en el mundo. El acto de conocimiento es posterior y el código originario no es el reflexivo, es el pre-reflexivo. Yo estoy ya involucrado en el mundo, pero esto se ve incluso antes de los escritos filosóficos de Sartre en La náusea. En La náusea, Ah, Ronquetín es un personaje atravesado por el mundo, absolutamente involucrado, comprometido, padeciendo ese mundo, que incluso cuando tiene su revelación, su epifanía ontológica, ¿no? Con la raíz del árbol, todo esto, es eso de que está en el mundo, es en el mundo, igual que la raíz del árbol, etc. Por otro lado, hay un ejemplo muy claro en nuestra relación en el ámbito de la acción. Y cuando Sartre coloca un ejemplo del colectivo o en el bus, nosotros en Argentina decimos colectivo, ¿no? Que si pienso en tomar el bus, no lo alcanzo. Ya está, es imposible correr el bus, lo que nosotros decimos acá colectivo, y pensar en que tengo que correr el colectivo, ¿no? Estoy en el orden de la acción, no estoy en el orden de la reflexión. Eso es posterior, que incluso, ¿no? La conciencia reflexiva es posterior, no es lo originario. Lo originario es la conciencia volcada, lanzada, expectorada al mundo, ¿no? Es conciencia árbol. Después se da el rey, ¿no? ¿No? Cuando Sartre pone conciencia de él, está la situación de involucramiento de la conciencia en el mundo que Sartre coloca en la trascendencia del ego, ¿no? Entre paréntesis, el de, cuando dice conciencia de mundo, el de va entre paréntesis porque es inmediato. Esa conciencia está totalmente entregada al mundo. Si está frente a un árbol, está absolutamente entregada al árbol y solo después, a partir de la reflexión, y en su sentido, ¿no? De reflexión, de flexionarse hacia sí mismo, es que emerge la conciencia reflexiva y va a emerger el yo, porque estamos en lo originario, estamos en un ámbito de la conciencia que no tiene yo, no es yo la conciencia. No sé si más o menos respondí, te orienté. o Ahí. sea que desde el punto de vista, si digamos que entendiéndolo como una ontología fenomenológica, es perfectamente claro que es consistente totalmente. Sí,
Sí, muy bien, Carlos, me gustó eso. A Jacqueline también, de seguro, por lo que la conozco. Es absoluto, es consistente Sartre al plantear esto. No, decimos esto porque a veces desde otras ramas de la fenomenología se dice que Sartre no es consistente con el método fenomenológico, etc. Pero claro, acá hay una consistencia, porque además está haciendo una ontología. En el serio lo lleva al plano de una ontología. Bueno, hay, hay que hacerlo, es un desafío, ¿no? Y en ese aspecto, claro, ¿quién hace una ontología fenomenológica antes que Sartre, Heidegger, pero que no la llama ontología fenomenológica, pero habla de no habla de su ontología en Ser y Tiempo, habla de fenomenología, pero bueno, son ontologías distintas, ¿no? Son ontologías distintas. Pero el ser ese de Heidegger es diferente al ser de Sartre. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente distinto. E incluso creo que hay, esto ya lo venimos diciendo desde hace bastante, el ser que busca Heidegger, hay casi un desinterés por parte de Sartre. Sartre es consciente, porque antes, ¿no? Este ser, cuando lo dije, lo vimos en el primer encuentro, ¿no? Cuando obviamente hay un ser del cual surgen las dos regiones de ser. Ese ser que parecería quizás que tendría un correlato con ese ser que está pensando Heidegger. Sartre dice dos palabras y pasa para hablar de las dos regiones del ser, que son el ser en sí y el ser para sí. Y claro, también en algún aspecto eso, nos quedamos a veces sin palabra, que iba a decir trascendente, pero aquello que no está dado a la experiencia no es motivo para Sartre de la ontología, sino en todo caso es de la metafísica. Maximiliano, Sí, para mí, sin embargo, hay algunos pliegues ahí en esto de arrojados en un mundo donde nuestro contacto con ese mundo es pre-reflexivo. Para mí es el Dasein en el mundo, ¿no? El parágrafo ese que habla de en el mundo, el ser en el mundo de Heidegger, para mí es eso, digo, el útil, el martillo que dice, cuando da el ejemplo en Ser y Tiempo, es justamente un útil. Después, si se rompe el martillo, voy a ver qué era de madera y la parte de metal y clavito. Pero para mí hay algunas aproximaciones, por más que Sartre no lo haya querido tanto, eh, para mí se encuentran. totalmente, Karina, estoy totalmente de acuerdo y es tal como vos lo estás señalando, Sartre cuando, sin lugar a dudas, que es una influencia enorme la de Heidegger sobre Sartre. Cuando Sartre va a Alemania a estudiar Husserl, ahí conoce también la obra de Heidegger, él estudia profundamente a Heidegger también cuando está en un campo de detención durante la ocupación. Todo lo que hace a la analítica del Dasein que se presenta en Ser y Tiempo es en algún punto retomado por Sartre. Sin embargo, las diferencias para mí estriban en que las finalidades de la obra quizás son distintas. En eso. Y después, bueno, que hay términos y también quizás algo bastante hincapié, y tenés razón en lo que vos señalaste, sin lugar a dudas. Hago hincapié en estas diferencias de fondo, en estas diferencias de sentido que tienen la ser y tiempo y el ser y la nada, porque muchas veces es leída el ser y la nada, como también pasa con algunas obras de Merleau-Ponty,
como si fueran la traducción al francés, así, ¿no? Lo digo medio, cuando se dice medio peyorativamente, ¿no? Traducciones al francés de la fenomenología clásica alemana, cuando guarda muchas diferencias. Entre ellas, la relación con Hegel, el carácter que le dan el sentido fuerte que le dan a la negatividad, no solo Sartre, sino también Merleau-Ponty, y también la presencia que hay, tácita a veces, explícita en otras, de dos corrientes de pensamiento como lo son el psicoanálisis y el marxismo, que no están tan presentes en la primera fenomenología alemana. Sin embargo, con respecto a lo que decís, estoy de acuerdo, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema del útil y la referencialidad al mundo que plantea el útil, sin lugar a dudas, eso lo retoma Sartre, ¿sí? Bueno, pero también en el concepto de angustia, ¿no? El concepto de angustia planteado por Heidegger en Ser y Tiempo es retomado por Sartre en Ser y la Nada, bueno, ¿no? Que proviene de Kierkegaard, ¿no? También. Pero sí, estar arrojado al mundo, la cuestión en torno a la responsabilidad, aunque no emplee los términos, Sartre entre la existencia auténtica e inauténtica, de esta manera no lo emplea tan taxativo, ¿no? En el Ser y la Nada, como sí lo hace Heidegger en el Ser y Tiempo, también está presente en el Ser y la Nada. El tema de la mala fe guarda un paralelo en la existencia en el modo de la mala existencia de Heidegger que la existencia auténtica. Sin embargo, hay grandes diferencias también, por otro lado. Hay grandes diferencias, la conversión existencialista que va a plantear, bueno, aparecen los trabajos sobre una moral, pero que después es retomada y más bien profundizada por Simone de Beauvoir, es distinta al traspaso de la existencia inauténtica al traspaso de la existencia auténtica de Heidegger, ¿no? Porque además uno tiene que ver con la función de la libertad y de la responsabilidad, mientras para Heidegger es la función del ser para la muerte. Ahí hay algunas diferencias, pero sí, sin lugar a dudas, es una de las obras que más influencia tienen en el Ser y la Nada, sin lugar a dudas. Marco las diferencias porque siempre se marcan, por lo general se suelen marcar las coincidencias. No sé si respondí o si te respondí, Karina. Sí, sí. Lo que estaba pensando y que igual yo el parágrafo de la mala fe no lo leí en el Ser y la Nada todavía porque adelanté a lo que fuimos hablando en las clases pasadas. Después me queda pendiente como casi todo. Pero me parece que en el caso de Heidegger no hay tanto, ni la existencia auténtica ni la inauténtica tienen que ver con la moral, como sí hay una ética que se desprende de Sartre. Me parece que ahí es una diferencia como muy grande. Digo, no sé, por ahí un heideggeriano me dice, no, la ética, pero me parece que por lo menos en Ser y Tiempo y en las pocas lecturas que tuve, aparte de esa de Heidegger, no había una moral, la diferencia entre la existencia auténtica e inauténtica. Eran sencillamente descripciones acerca de poder asumir el ser para la muerte o no, y de cómo disfrazamos esa angustia, pero en cambio en Sartre me parece que es perfecto, ¿no? Cómo de todo se desprende una ética. De las que vi hasta ahora, me parece que de todas se desprende una ética en la acción, una ética que tiene que ver con todo, con todas las
con la praxis esta. El año pasado vos diste un curso y yo solamente pude hacer 2 clases porque después tuve que trabajar y no tenía, y ahora vi que estaba grabado, así que yo los voy a volver a ver antes del próximo seminario del segundo cuatrimestre. Y ahí, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? El seminario que dieron el año pasado. Sí, lo dimos sobre la crítica de la razón dialéctica, sobre cómo la relación entre destino y libertad, cómo aparece en la crítica de la razón dialéctica a partir del fenómeno de la alienación. Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que decís. En Sartre hay una clara preocupación moral, más que ética, él emplea el término moral. Es más, el ser y la nada culminan anunciando una moral, pero claro, nunca llega a realizarse. Están los cuadernos para una moral. Acá nosotros tenemos un especialista amigo, Alan Patricio Savignano, sobre estos textos, sobre este texto, pero es una obra que Sartre no publica en vida y es un proyecto que abandona. Son publicados, son como 600 páginas, está publicado en francés y publicado de manera póstuma. Creo que debe ser alrededor de 1985, si no me equivoco, que se publica. Igual que se publica el segundo tomo de la crítica de la razón dialéctica. Ahora, pero donde podemos encontrar, ¿no? El proyecto moral de Sartre culmina, y esto lo voy a decir en un sentido existencialista y sartreano, no como crítica a Sartre, culmina en un fracaso, como culmina el segundo tomo de la crítica de la razón dialéctica, porque lo escribe pero no lo publica. Sin embargo, esto que señalás, Karina, lo podemos rastrear y encontrar en un texto sí publicado, pero de Simone de Beauvoir, que es Para una moral de la ambigüedad, donde se parte de las premisas ontológicas del ser y la nada, e incluso yo empleé la palabra fracaso, y se parte del fracaso ontológico de la existencia humana para establecer una moral de la ambigüedad, e incluso como el fracaso ontológico, ¿no? Porque lo habíamos visto, el hombre, el deseo de la existencia humana es ser un en sí para sí, es decir, ser Dios, darse su propio fundamento, adquirir la esencia por sí mismo. Eso es una contradicción y, bueno, el hombre es una pasión, también ahí diciendo Sartre. Y acá nos podemos quedar y decir, wow, esto es nihilismo, ya está todo mal, lo que está, la existencia humana es solo padecimiento. Bueno, no. El tema es que no. Esto nos puede resultar fuerte, nos puede resultar, esta frase, el hombre es una pasión inútil, devastadora, pero ese fracaso ontológico conlleva al humanismo. Y esto va a estar presente en esta obra de Simone de Beauvoir, ¿no? Que sabemos, Simone de Beauvoir y Sartre escriben casi en paralelo, ¿no? Y a mí me parece interesante eso. También como un punto de lectura o una perspectiva de lectura de Sartre, que él mismo lo dice, ¿no? En el existencialismo es un humanismo que ciertas frases, ¿no? Parecen que serían de un pesimismo absoluto, radical, que la existencia es un absurdo, que no tiene sentido, ¿no? El existencialismo es un humanismo, la conferencia de 1945 comienza de esa manera. Nosotros los existencialistas nos acusan de no ver el sentido de la vida en la sonrisa de un niño, sino que nada tiene sentido. Bueno, todo esto culmina, como señala el propio Sartre, estoy totalmente de acuerdo, en un optimismo duro, no ingenuo, que es un humanismo, pero no un humanismo esencialista, sino un humanismo existencialista donde nos devuelven donde el hombre es pensado a partir de su libertad, es pensado a partir de su responsabilidad e incluso a partir de el horizonte intersubjetivo e histórico, ¿no? Este fracaso ontológico que
viene con la existencia humana, es liberador. Es liberador. Pero es como nosotros cuando señalamos, somos nada, porque es así, pero eso es porque significa que no somos una cosa. Se establece esta idea de que somos nada estable y que la existencia no tiene un sentido pautado, determinado de antemano. Claro, parecería algo terrible, pero en realidad es liberador. Ser nada es que no somos una cosa. No se nos puede reducir nunca a ser una cosa. Y el hecho de que no haya un sentido ya determinado es que significa que somos libres. Que el hombre, las mujeres, el hombre estoy usando universal, que el ser humano es el que lleva a cabo su sentido, el que crea su sentido. No es esta cuestión, bueno, no hay excusas, no hay dónde reposar, no hay valores sobre los cuales reposar y decir, bueno, ahora estamos, sí, ya consagrados al bien y a la verdad. No, porque el bien y la verdad lo tenemos que crear. Y ahí está el optimismo sartreano, ¿no? Optimismo duro. El humanismo, un humanismo que no es el humanismo esencialista, no es el humanismo que parte de una idea de hombre, tampoco es el humanismo creacionista de ciertas ramas de la teología. Ay, no sé si te respondí, Karina. Sí, sí, genialmente, gracias. A mí lo que me gusta, o digamos, cómo está imbricado la vida humana con el trabajo, cómo imbrica y el análisis fenomenológico del trabajo, digamos, con la observación de que cómo tendrían que ser las cosas y cómo las tengo que cambiar de acuerdo al futuro que yo como conciencia humana o como ser humano, todo eso está implicado mucho en Sartre y está muchísimo menos implicado en Heidegger para mí. Bueno, claro, sí. Sí, sí, sí. Sin hacer una valoración, por favor, una valoración de otro tipo de los pensadores, ¿no? Pero digamos, hay No, un involucramiento, digamos, del análisis de lo real, ¿no? En sí, Sartre. sí, sí. Sí, bueno, igualmente en Heidegger sí hay una importancia dada al trabajo desde el ámbito de la revelación de lo ente. El caso que mencionó Karina del martillo, que el martillo se refiere, ¿no? Desde el ser ante los ojos y el ser a Bueno, la mano y el ser ante pero los ojos. no en el aspecto de considerar el proletariado y la opresión y todo lo demás. Eso No, no se ve en no, Heidegger. no, no, En el no, Sartre no. es patente, el Sartre es Sí, patente el análisis fenomenológico del tema. sí. Sí, no, pero totalmente. Totalmente porque además, en el caso de Sartre, repito que hay, como también en el caso de Merleau-Ponty, y también pues, si vamos un poquito más, aún con ciertas diferencias en el caso de Ricoeur, bueno, sin lugar a dudas en el caso de Simone de Beauvoir, ¿no? Lo que aparece ya son categorías que no son de la fenomenología alemana de la década del 10 y del 20. ¿No? Porque aparece el marxismo con absoluta claridad y aparece también el psicoanálisis con mucha presencia. El ser y la nada del último capítulo sobre el psicoanálisis existencial, que es una discusión con Freud, no nos vamos a meter en ese tema, pero donde Sartre está presente Freud, está presente Marx, están presentes las luchas políticas y está presente, claro, no nos olvidemos, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de Francia, todo esto presente. Y además que tiene
la filosofía de esta generación, sobre todo, ¿no? Pienso en el núcleo fundador del tiempo moderno, Sartre, Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty. La filosofía guarda un carácter militante, porque ellos se comienzan a reunir en medio de la ocupación. En medio de la ocupación se comienzan a reunir, forman un grupo que se llama Socialismo y Libertad. Hay una anécdota que cuenta Simón de Beauvoir, no sé si la conté acá, a mí me resulta muy graciosa, porque estaban Sartre y había otros intelectuales más. Estaban Sartre, Simón de Beauvoir, y me repetí de ellos, estoy seguro que estaban. Querían llevar a cabo acciones contra la ocupación, esto sería en el año 42, 43. Y dicen, bueno, vamos a organizar atentados, porque tenemos que jugárnosla. Claro, pero es muy gracioso porque dicen, y se dan cuenta que no saben armar una molotov. No podemos llevar a cabo ningún atentado, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, escribir. Escribir. La palabra tiene que ser un arma. Y ni más ni menos se forma en 1945 la revista de los tiempos modernos, que los tiempos modernos era la revista intelectual más de izquierda, más importante de la época. En eso está, incluso no todas las discusiones en torno, las discusiones propiamente políticas, tanto con el estado actual del mundo, porque tanto Sartre como Simone de Beauvoir como Merleau-Ponty eran pensadores de izquierda, pero bueno, que también estaban discutiendo con el Partido Comunista, que también están discutiendo con el trotskismo, que al mismo tiempo se presentan dilemas que son muy desde un ámbito del activismo y de la militancia. Bueno, pero podemos criticar tanto en ese momento al Partido Comunista, si Estados Unidos, y se presentan toda una serie de dilemas muy ricos, y señalemos, cuando lo que vos estás diciendo, Carlos, la ruptura entre Sartre y Merleau-Ponty, que eran amigos, compañeros, se dio por dos posiciones distintas frente a la Unión Soviética al comienzo de la Guerra Fría. A tal punto que Merleau-Ponty abandona los tiempos modernos. Fíjense en este aspecto, más allá, la posición es Sartre al inicio de Sartre, que era el que más distanciado estaba del PC y de la Unión Soviética, cuando se inicia la Guerra Fría, dice, bueno, yo me voy a poner del lado del PC y de la Unión Soviética. Merleau-Ponty, que era el que más cercano de los dos estaba al PC y a la Unión Soviética, cuando inicia la Guerra Fría y ya estaba, ¿no? Todo el tema del totalitarismo, las persecuciones políticas, dice, bueno, yo me voy a alejar. Pero no, y él termina planteando Merleau-Ponty una izquierda acomunista, que no sea anticomunista, sino acomunista. Ahora, más allá de quién tenga razón o quién estemos más de acuerdo, la importancia que le dan a esos fenómenos, a tal punto de romper una amistad por una cuestión política. Más allá de que no importa quién esté de acuerdo o quién no, sino esto de comprender la filosofía, la escritura, el pensamiento desde la posición del activismo. Y los dos, aún con las diferencias, pensando en esto, en las situaciones de opresión, en las situaciones de emancipación. Sí, en un momento se piensa como esta idea del filósofo de gabinete, sentido de la historia concreta, ¿no? Eso me parece que es apasionante de ese grupo, de Sartre, pero bueno, también de Simone de Beauvoir, del propio Merleau-Ponty. Adriano o Jacqueline, ¿quién? Adrián. Adrián levantó, yo después hablo. Gracias. Hola, gracias. Dos preguntas, a lo mejor una justamente con relación a lo que comentaba Jacqueline respecto a la crítica que se le hizo a Sartre
a lo mejor dar muchas vueltas para llegar a los mismos planteamientos, justamente tendría la duda de qué tanta relación tiene esta cuestión de la praxis con la perspectiva aristotélica del acto y la potencia, que tal vez se retoma incluso de la línea marxista, o no sé, más o menos ahí tengo esa duda. Y otra un poco más anterior a los planteamientos sartreanos, que me surgió hace un par de semanas y que la semana pasada se me pasó comentarla, respecto a la perspectiva fenomenológica y tengo la duda de qué tanto, esta es ya un poco más una metapregunta fenomenológica tal vez, respecto al lenguaje y en esta cuestión de la descripción del mundo, de no ver o tal vez ver en el lenguaje ese deseo de un sentido para que el otro lo pueda comprender, o concebir en estas descripciones que trabaja la fenomenología como el lenguaje unívoco, con un solo sentido, que se pueda llegar a entender por lo mismo el mensaje que se está desarrollando dentro de la fenomenología. Bueno, esas serían las dos, sobre todo, bueno, la primera más relacionada a lo que vimos hoy y la otra respecto a los planteamientos fenomenológicos, que pues creo que iría un poco más respecto a una crítica hacia Husserl, no propiamente hacia Sartre, pero quería ver si existe la posibilidad de algún comentario. Gracias. Bueno, en cuanto a lo primero, en la relación con Aristóteles, a ver, por un lado, la praxis es lo distinto. Claro, tenemos esta cuestión, la praxis aristotélica se distingue de la poiesis, ¿no? La praxis es la acción cuya finalidad está en sí misma, mientras que la poiesis es, la praxis es la acción cuya finalidad está en sí misma, que sería la acción ética, la acción política, mientras que la poiesis, el sentido de la acción en términos de poiesis, está por fuera, ¿no? La producción de algo externo a la propia acción. Bueno, en Sartre no está presente esa, o por lo menos no está la diferencia entre poiesis y praxis. Es buena pregunta. Buena pregunta, pero porque también la poiesis habría que ver cómo se puede retomar después, y probablemente Riquet puede llegar a tener en alguno de sus trabajos sobre Aristóteles, pero tengamos en cuenta, ¿no?, que un poco en el pensamiento occidental la poiesis quedó del lado de la poesía, ¿no? E incluso no se habla de praxis a veces en el sentido de poiesis aristotélica, que la praxis es lo que lleva a cabo algo que es externo a ella misma, ¿no? Ahí habría que verlo. Pero es muy buena pregunta. Praxis en el sentido de que lo toma Sartre en la crítica de la razón dialéctica, considero que lo toma de Marx, de la tradición marxista, en donde quizás está más la praxis pareciera, puedo estar equivocado, pero estoy pensando a partir de tu pregunta, más ligada a la historia que la acción, ¿no? Quizás a veces acción podría parecer como algo que lleva a cabo un sujeto, mientras que la praxis es algo que lleva a cabo un sujeto, tanto grupal como individual, si se quiere, pero más relacionado con la historia, con el hacer historia, con el momento activo de la historia. Ahora, con respecto a lo de potencia y acto, podría ser esta regulación, sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que no es la acción, el sentido de la acción es creación ex nihilo, no es algo que esté ya dado, ¿no?
No es que la semilla contiene alveral, ¿no? Porque en ese sentido, no, porque es creación ex nihilo. Pensemos en términos de que no hay esencia previa. Y por otro lado, con respecto al lenguaje, bueno, para Sartre, en el ser y la nada, el lenguaje es una de las formas de relación concreta con el otro. Y Sartre divide en el ser y la nada las relaciones con el otro en dos ámbitos. Una, en donde yo me objetivo, me vuelvo cosa frente a la mirada del otro, al que reconozco como subjetividad, ¿se entiende esto, no? Yo me objetivo y llevo a cabo y subjetivo al otro. Y ese es un ámbito de relación con el otro, y el otro ámbito de relaciones con los otros es donde yo me convierto en sujeto que mira al otro y lo cosifica. Para aclararlo, los dos extremos serían, por un lado, el masoquismo, en donde yo me elijo como mero objeto del otro, y del otro lado, el sadismo, en donde yo me comprendo como subjetividad y al otro como mera carne. A partir de esto, me imagino que estás pensando, ¿qué tiene que ver el lenguaje? Bueno, que el lenguaje es una de las maneras de relacionarme con el otro que está del lado del masoquismo. Porque yo me saqué, en cierta medida, claro, ¿qué hago con el lenguaje? Estoy poniendo en palabras para un otro. Yo me vuelvo objeto, por medio del lenguaje, del otro. Y siempre hay algo que se escapa en eso que yo pongo en palabras. Se vuelve un objeto destinado al otro, y se decía hasta acá, no es tan universal, porque yo en el lenguaje yo me sacrifico frente al otro. Porque me estoy dando a entender, o estoy queriendo darme a entender. Y en eso siempre va a haber algo que se pierde. Y en la crítica de la razón dialéctica, el lenguaje aparece como en el ámbito de lo práctico inerte. Claro, es lo práctico inerte, que tiene que ser puesto en acto en el acto de habla, si se quiere. No sé si respondí tu pregunta con respecto al lenguaje. Claro, no está esta cuestión de tanto, sino que el lenguaje significa un conflicto y una tensión. Ahora mismo yo estoy tratando de darme a entender. Yo ahora que estoy, el que tiene el lenguaje, y claro, estoy preso de la mirada de ustedes. Claro, pero es interesante pensar, porque estoy pensando, si estoy pudiendo transmitir, y ahí sale el lenguaje, es ese medio, ese modo en que me objetivo frente al otro. Y donde siempre algo se pierde. Sí, sí, muchas gracias. Y sí, justamente creo que la primera pregunta me queda más claro justamente por la cuestión de la creación ex nihilo, que no hay esta potencialidad. Sí, muchas gracias. Y sí, justamente la cuestión del lenguaje creo que siempre ha sido un poco el conflicto mío que tengo respecto a estas teorías que plantean o que hacen un gran uso del lenguaje y que siempre queda este abismo. Y que este ejemplo que señala, ¿no? Por ejemplo, de que a través de la mirada, que incluso también Sartre lo plantea, es cuando nos damos cuenta de que tal vez el otro comprendió, o este sentido que plantea Sartre sobre la vergüenza, ¿no? Y la cuestión moral. Muchas Claro, gracias. claro, en el lenguaje yo me expongo frente a la mirada del otro. Puedo estar diciendo una gran pavada. Mi ser ya no depende de mí. ¿Cómo me mira el otro cuando yo estoy hablando? Jacqueline, ¿ibas a decir algo? Ya es que voy retomando las participaciones y me voy acordando de las cosas que he estado leyendo que ya, o sea, por ejemplo, ahorita a partir de la pregunta que hacía Adrián en relación con la potencia y el acto y también lo del lenguaje, pues me regresaba justo
a todo lo que estoy trabajando en la tesis, que tú ya tienes ahí también, que ya te he agregado a ese proyecto también. Sí, ahorita estaba buscando precisamente esa parte sobre las relaciones concretas con los otros, en donde se aborda el tema del lenguaje, ¿no? Y también, o sea, pensaba en cómo todo el tiempo subyace este proyecto ontológico, tanto, por ejemplo, al inicio del Ser y la Nada, donde habla sobre los dualismos, que también menciona el de potencia y acto, y él ahí tajantemente dice, es que todo es acto. O sea, nosotros estaríamos, esto viene, digo, si le interesa a Adrián, viene como en la tercera página de... Sí, bueno, en la página 12 del Ser y la Nada, la edición normal de Losada, habla sobre todo, sobre todo los dualismos que han estado cayendo a partir del pensamiento moderno, y justamente así tal cual lo dice, ¿no? Al mismo tiempo cae la dualidad de la potencia y el acto, todo es en acto. Tras el acto no hay ni potencia, ni éxito, ni virtud. Entonces, pero que me parece que justo va regresando a esto que has planteado durante todo el seminario, ¿no? Sobre el proyecto de ontología fenomenológica y cómo está, o sea, en la comprensión misma de no situar, por ejemplo, a la nada como algo aparte del ser o como algo anterior al ser, ahí otra vez está en este ejercicio de salir otra vez de estos dualismos, en este caso de orden ontológico, ¿no? Estaba pensando también en lo que preguntaba esta Karina, el comentario que hacía Karina hace rato en relación con el proyecto ético o moral de Sartre. Y también reflexionaba sobre este texto que, bueno, Maxi, a ti te lo compartí en otro momento, que es el de Bolívar Echeverría. En algún momento él justamente va recuperando la discusión que surge en torno al humanismo, porque precisamente, o sea, la conferencia del existencialismo es un humanismo, empieza a adquirir un cierto carácter también, o sea, la discusión que va dando ahí, como tú bien lo recuperabas, ¿no? Adquiere un carácter ético, moral, y la carta sobre el humanismo es una respuesta también sobre esa conferencia, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde va surgiendo este diálogo que, bueno, en el caso de Bolívar Echeverría, que escribe este comentario, hace una nota ahí a pie de página que me gusta mucho, ¿no? Porque dice, bueno, ha sido muy injusto porque la conferencia del existencialismo es un humanismo, pues es una conferencia, ¿no? Con todo lo atropellado que pudo haber sido. Y Heidegger discute con esa conferencia, o hace un comentario en relación con esa conferencia, dice Bolívar Echeverría, pues él muy cómodamente desde su cabaña en la Selva Negra, ¿no? O sea, hay algo ahí de cierta injusticia, puesto que Heidegger tiene una posibilidad de discusión distinta, ¿no? Disculpa, disculpa, voy a poner un entre paréntesis de lo que está diciendo. Y el otro acto es que Heidegger dice, uy, porque está planteando los sismos, humanismo, existencialismo, que tanto mal hicieron a la humanidad. Pero él estuvo en el peor de los sismos. Exactamente. Claro, claro. El peor de los sismos estuvo él y, qué mal que le hace. Se continúa. Sí, o sea, exacto. Por eso me gusta este texto de Echeverría, es como muy, muy interesante porque además Echeverría, al haber sido marxista, pues va recuperando todo esto, ¿no? Y también pensaba en la participación de Carlos y en una cita que encontraba precisamente en este texto de Echeverría, que a lo mejor les gusta o le gusta al mismo Carlos, y que creo que también condensa mucho de lo que ha pasado en este seminario, ¿no? A partir del tema de la acción. Dice, el ser humano y el mundo, esto es de Echeverría, obviamente a propósito de Sartre. Dice, el ser humano y el mundo de lo humano trascienden la necesidad que los determina como lo que deben ser en cada caso. El ser humano es libre y en su mundo se lee que es fruto de la libertad. Ser libre significa ser capaz de fundar, a partir de la anulación de una necesidad establecida, bueno, ya es muy marxista, una necesidad diferente, de otro orden, una necesidad propia que es ella misma innecesaria, gratuita, contingente, basada en la nada, sin encargo físico ni misión metafísica alguna que cumplir. Entonces, a mí, bueno, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? O sea,
justo pareciera que hay una serie de tópicos en Sartre donde fácilmente pueden adquirir un carácter peyorativo, como pensar en la ausencia de sentido, o la ausencia más bien sería de una predeterminación, porque en realidad pareciera que el mundo nunca está verdaderamente carente de ese sentido, en tanto es un mundo humano, y que creo que es ahí justo donde se establece esta distinción entre Heidegger y Sartre, ahí donde de pronto pareciera que con Heidegger sí hay, o sea, un ser ahí, pero en Sartre sí hay un reconocimiento de que no nada más el ser humano es condición de posibilidad de revelación del ser, sino transformación del ser, en la medida en la que revelación implicaría ya automáticamente una transformación de lo que es, ¿no? Y además me agrada mucho pensar en que justo, o sea, cuando Sartre se habla sobre el ser en sí y el para sí, está hablando en términos de regiones del ser, no, es decir, todo esto quedaría englobado o sea, el ser para sí también es ser, por eso es ser para sí, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo me valoro siempre, disfruto mucho tus seminarios precisamente por estas cosas. Pensaba también en lo del lenguaje y las implicaciones que va teniendo el tema de la mirada y bueno, ya sabes, yo porque me peleo mucho con estas interpretaciones de corte muy peyorativo en relación con el tema de la mirada y de la objetividad o la objeticidad como lo plantea Sartre, porque al final de cuentas, si bien, o sea, por ejemplo, en el caso del lenguaje, otra vez, ¿no? Implica toda una dinámica existencial muy, muy pesada, ¿no? Con todo lo que va introduciendo en relación con la seducción, en fin, estaba pensando un poco en eso y yo creo que porque me trae reminiscencias de la tesis. Pero muchas gracias, Maxi. No, gracias a vos. Sí, a mí me parece fantástico esto que vos señalás. Claro, no hay un destino metafísico. Y lo que podría, claro, no nos podemos reposar en esto, pero no es, hay sentido, en el sentido humano. Hay sentido en el sentido humano. Y eso es nuestra creación. Karina había, no sé si querías decir algo, porque habías, justo creo que le pasé a No, Jacqueline. estaban hablando de la relación con los otros. Hay una obra de teatro de Sartre que habla de esto y yo ahora no recuerdo el nombre y por ahí vos la tenés más presente, que es la de cuando se apaga la luz, ¿cómo es? El cuarto, la mirada de los otros, no me acuerdo. Pero es una obra de teatro de él, en donde justamente lo que se queda, A puertas cerradas. donde se muestra justamente que a falta de la mirada que el otro me molesta, es como que el otro me molesta, el otro me coarta mi libertad, el otro, ¿no? Lo ponen esos términos en esa obra de teatro, digo, no me acordaba el nombre para poder buscarla. ¿Cómo me dijiste entonces? A puertas A cerradas. puertas cerradas. Eso era nomás. Claro, pero al mismo tiempo el otro me coarta, me quita el ser, me arrebata el mundo, dice Sartre. Pero, por otro lado, es el que me da el ser. Es el que hace que el mundo sea un mundo humano. Y en esta obra, recordemos que hay está la necesidad del reconocimiento por parte del otro. Es aquel que claro, pero si estoy en una situación de necesidad de reconocimiento, ahí está el conflicto. Pero no es que es peyorativo. Claro, está bien que ¿no? esta obra de teatro termina con la famosa frase, el infierno son los otros. Pero Sartre no está planteando algo así como, ni por asomo Sartre le plantearía un sabio al estilo de Zaratustra que se va a la montaña durante 10 años y alcanza la sabiduría, ¿no? Con el águila y la serpiente. Para nada, porque el único saber es el saber del mundo humano, ¿no? En ese aspecto. Y el otro, claro, es significa una coerción, pero al mismo tiempo es lo que necesito. Y no hay nada por fuera de ese mundo humano.
incluso, ¿no? En esto está en la crítica de la razón dialéctica, sobre todo, pero también está en el ser y la nada. Esta idea de encontrarme con una naturaleza pura, donde mi ser entraría en consonancia, mi sí mismo entraría en consonancia con el ser, y ahí Sartre dice, no, porque esa naturaleza es un producto humano. ¿En qué sentido? En que lo estoy proyectando como un lugar, ¿no? Puedo ir a lo más alto de una montaña para ver la sabiduría que proviene de esa soledad y del insondable, etcétera. Eso es creación humana, proyecto humano. Y solo existe en contraposición con la vida en la ciudad. No hay una naturaleza en sí a la que apelar y que me dé algún tipo de respuestas o sabiduría. Lo que hay, el sentido, ahí está, ¿no? El sentido se da en las relaciones intersubjetivas que sí pueden ser, tienen una dimensión del infernal. No, el infierno son los otros. Pero al mismo tiempo lo necesito y se ve en la puerta cerrada, se ve en todo el juego entre miradas y de tratar de quizás no desear el reconocimiento que ya tengo y buscar el que no tengo. Y ahí se produce una dialéctica del conflicto. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Además, pensando en esta cuestión de los otros, se vuelve súper interesante cómo en las actitudes concretas con los otros parece que hay intentos a veces, ¿no? O muchas veces de poder servirse del otro precisamente para reafirmar o apuntalar la mala fe. O sea, todo este punto en el cual, o sea, lo que se vuelve condenable, que es lo que hablábamos en otro momento, ¿no? Está esta preocupación constantemente en que en una lectura muy rápida, Sartre colocaría al otro como este que roba mi libertad, este ser que me está constantemente sacando de ahí, pero que es como, es que eso nunca es posible. Y las conductas concretas con el otro siempre reflejan ese fracaso, ¿no? Aun cuando uno quisiera usar al otro, es una pésima palabra, pero aun cuando uno en su relación concreta con el otro quisiera entregarle esa libertad al otro, también es una actitud que constantemente, o sea, que siempre está condenada al fracaso. Realmente el problema no es tanto que exista ese movimiento de objetivación, perdón, por parte del otro, sino la imposibilidad de renunciar a la subjetividad, ¿no? Entonces, así como digo, pensando en lo que pasa en La Puerta Cerrada y a la luz de la entrevista que tiene con John Gerassi en 1973, donde Sartre dice, sí, claro, a la gente se le olvida que en efecto, cuando yo escribo A Puerta Cerrada, afirmo que el infierno son los otros, pero también el paraíso son los demás. Y hace esta clasificación de cómo estaría concibiendo el infierno y el paraíso, ¿no? Es decir, ni siquiera es que el otro se vuelva un mal necesario, ¿no? Es realmente un elemento que también adquiere esas características, pues, del paraíso. Pero bueno, me acordaba ahorita nada más por si a alguien le interesan esas referencias. E incluso en un texto, Simone de Beauvoir toma el caso del cristianismo y dice, bueno, pero el cristianismo se realiza en los hombres, en el mundo humano. A decir, siendo ella atea, se opone, porque también también con respecto a esto del ateísmo, también me parece que Sartre y Simone de Beauvoir son militantes ateos. Son ateos, listo, nada más. Nada más porque incluso en una entrevista Simone de Beauvoir dice lo siguiente, que ella es atea, pero lo que la vincula de manera militante con los otros es la lucha contra la opresión, sean marxistas o sean cristianos. Y creo que es, no sé, no me acuerdo si es en Para qué la acción o en Para una moral de la ambigüedad, Simone de Beauvoir habla de criticando esta
este modo en que a veces se presenta la filosofía entre fines del siglo XIX, principio del siglo XX, de relación con lo, creo que él dice lo inconmensurable, o no, con lo trascendente, ¿no? Es el filósofo en una relación personal e íntima con lo trascendente, y ella dice, criticándolo, ¿no? Bueno, se trata como que la verdad está en juego en el mundo de los hombres, y dice el propio cristiano, en realidad el mismo cristiano, el propio cristianismo significa un vínculo intersubjetivo, un vínculo humano. No se trata del sabio buscando a Dios en un monte, sino que se trata de, bueno, el propio concepto de religión es en el mundo, ¿no? La religión, lo que me liga con los otros. Sí, Cristian. Buenas tardes a todos. Mi pregunta gira en torno a una cuestión que nombraste la clase pasada y que quiero ver cómo se articula con la de hoy, eh, de esa falta en el ser que es irreconciliable, ¿no? ¿Cómo se articula eso con la unidad que plantea Sartre entre el porvenir y el estado presente de cosas? Si esa falta en el ser no desgarra la unidad o introduce algún dualismo. Claro, lo que pasa es, está muy bien tu pregunta, esta unidad, primero, es una unidad dialéctica y nunca se llega a una realización plena, porque el sentido proviene del... Bueno, primero, la temporalidad es siempre una unidad, no es sucesión de horas. Es una unidad sintética de las tres dimensiones temporales, pasado, presente, futuro. El futuro es siempre futuro, nunca pasa a ser presente. No lo pensemos de esa manera. Existencialmente, Sartre dice, claro, porque nosotros cuando pensamos futuro y decimos, pensamos en ese presente que aún no es. No. Sartre dice, el futuro, incluso creo que hice alguna mención, ¿no? Quizás yendo contra el sentido común, Sartre dice, el pasado es, el futuro es, el presente no es. Porque el presente soy yo, y yo no soy. ¿No? Presente tiene que ver con presencia en el mundo. ¿Y quién es presencia en el mundo? El ser para sí, la existencia humana. El futuro es, porque es esa finalidad, ese telos. Eso es, pero nunca se da. Algo no, nunca se da. No es que nunca sea. Ese futuro es siempre ser. No sé si no es que es un instante que está por delante y que después va a pasar a ser presente. Esa unidad es lo que, esa unidad entre pasado, presente y futuro, significa aquello que por medio de la acción o por medio de la praxis totaliza el mundo, porque la praxis o la acción es temporalización también. Yo temporalizo el mundo, porque incluso no hay, acabo, vamos a ir a una tesis fuerte de Sartre, el en sí no tiene tiempo. El tiempo lo introduce el ser para sí. Claro, y uno se podría pensar, ¿cómo? ¿No hay un tiempo natural? Para Sartre no lo hay. Claro, y las eras geológicas se podría decir. Sí, pero se pasa, Sartre dice lo siguiente, se pasa, lo que hay es puro ser. Los cambios de una era geológica a otra, si no existiría la conciencia humana, lo único que hay es pura positividad. Las determinaciones, los cambios, etc., tiene que haber una conciencia que determine, establezca pasado, futuro, presente, incluso en el mundo natural. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto.
sí, Esa es una gracias. tesis fuerte de Sartre, es decir, en el ser no hay tiempo. Ahí podríamos llegar a tener, no sé qué pasaría con Heidegger y la relación ser y tiempo, justamente, ¿no? Pero el ser no se temporaliza, nosotros temporalizamos el ser. Y claro, esto está muy bien lo que preguntaste. Es una unidad, pero es una unidad de dialéctica y es, niega, afirma, y ese futuro, claro, no es, pero siempre está, siempre es como futuro. Claro, Ahí el cuando el problema es, futuro, uno dice, el futuro ahora es presente, y ya no es más futuro. También le decís, el futuro ahora es presente, y yo te estoy, porque eso que diría Sartre. Entonces, vamos nosotros y le preguntamos, bueno, Jean Paul, pero ahora, el futuro ahora es presente, y entonces no es futuro. El futuro sigue siendo como futuro. Sí. el Eh, problema es porque digamos, es conexa la serie temporal. ¿Cómo? ¿Por qué es conexa la serie temporal? Digamos, solamente nosotros la hacemos conexa Sí. a la serie temporal. Claro, Porque sí, en el pasado quedan trazas nada más, qué sé yo, una huella de un dinosaurio. Son trazas, pero no estábamos ahí. claro. Pero digamos, el problema es porque esa serie es conexa, ¿no? Y eso lo La serie introducimos de nosotros. representaciones que tenemos es conexa, debe ser todo un misterio, qué sé yo. Está dado. Claro, porque Está nosotros dado. establecemos la unidad y la conexión. Ah, acá, lo que pasa es que el dinosaurio sería un ser vivo, para pensar en lo de la huella y el dinosaurio. Y no sé, el cerdo también, sí, la nada, con el ser vivo hay medio un problema. Pero el meteorito y la huella del meteorito, el impacto de la huella que deja el pozo que deja el meteorito cayendo en la Tierra. Y eso es puro ser el meteorito. Y la huella y el pozo que es puro ser. Nosotros establecemos una temporalidad. Ah, E incluso decimos, este pozo es producido por un momento anterior. Lo otro es ser puro. Y el ser, claro, no se puede hablar. Ahí, sí, Jacqueline. No sé si respondí. Sí, papá, está muy bien, claro. Nosotros introducimos la serie sintética. misterio. Gracias. Gracias. Va en la línea, justo, qué bueno que salió, va en la línea de lo que plantean Carlos y Cristian. Hace rato cuando estabas estableciendo esta relación también de el ser y la nada de la crítica de la razón dialéctica, surgía el tema del proyecto, tal. Me surgía un poco esta duda. ¿Podríamos pensar entonces que toda definición a partir de, o sea, hay un sentido que se le da, o sea, la acción implica un sentido en la medida en la que surge de un proyecto, el proyecto existencial, pues, ¿no? Del ser para sí, por decirlo rápidamente. Y hablabas de que se hablaría en términos teleológicos en la medida en la que está dirigido hacia algo, o sea, tiene una direccionalidad, un sentido en ese aspecto. Pero también hablabas de este movimiento que surge eh, de resignificar, no sé si podríamos denominarlo como de una resignificación del pasado, es decir, mi duda surgía justamente a partir de estos movimientos que van al futuro, pero que también resignifican o pareciera que resignifican algo anterior, ¿no? Por eso pensaba y te planteaba la duda ahorita de si toda definición a partir del proyecto o todo sentido, toda significación que da el proyecto entraña también una resignificación del pasado. O sea, todo proyecto implicaría un movimiento sobre el pasado, todo movimiento dado a partir de la acción, pues, o como acción, implicaría una reconfiguración también del pasado. Y creo que va Sí, un poco en la línea de lo que estaban planteando ahorita con Carlos por ejemplo, la, no sé, ¿no? La denominación de eras geológicas, ¿no? O sea, no es algo que surja. está muy bueno y yo creo que sí, todo, siempre el futuro
resignifica no solo mi presente, sino el pasado, sea para afirmarlo como algo bueno o como algo malo. Y ahora estoy pensando en un ejemplo, y soy malo para los ejemplos, pero bueno, ayer a la noche llovía. El ejemplo vertical, podía pensar que cuando salía en pleno invierno a ver a Elizabeth, a la princesa Elizabeth, era muy buena idea. Ahora bien, cuando se enfermó, bueno, y eso lo llevó a la muerte, quizás en ese momento, ese futuro, se iluminaba el pasado como algo malo, como un obstáculo. Vamos a sacar al pobre Descartes. Pero bueno, salí ayer no sé, a comprar cigarrillos abajo de la lluvia, me mojé. En ese momento me pareció muy buena idea porque quería fumar. Me mojé, me engripé y yo quiero mañana, tengo mi proyecto en este momento, a ver, mi proyecto, mi acción está orientada hoy mañana dar una charla sobre Sartre y voy a estar con 40 grados de fiebre. Entonces, ese futuro resignifica el pasado. Se me presenta como algo que es un obstáculo, no se me volvió un obstáculo. Ahora bien, no quería ir a trabajar, mañana no quiero ir a trabajar, estoy en cama. Bueno, no sé si eso estaría bien, pero uno lo hacemos, ¿no? Uno cuando es chico y dice, qué bueno, me gripé y no tengo que ir al colegio. Y ahí quizás esa gripe se significa como algo positivo. Me ayudó a cumplir mi fin. No quería ir a la escuela. Claro, es como ahorita que estás poniendo estos ejemplos, me acuerdo justo de la historia del muro. O sea, ahí donde yo trataré, bueno, Pedro en este caso es como trataré de no delatar a mi gente. Sé que dijeron que no iban a ir al cementerio a ocultarse, que se iban, o no me acuerdo dónde se van, pero que iban a ir a otro lado. Entonces, en el momento en el que bueno, no quiero hacer spoiler, pero si no han leído la historia, pero claro, como de pronto hay una acción concreta en la cual yo no voy a ser un delator, apuntando a rescatar también, a salvarle la vida a otro, de pronto justo, y que tiene efectivamente toda la ventaja de que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero tú ya sabes por dónde, cómo termina la historia y precisamente cómo le representa un beneficio al final, una acción que no tenía esa finalidad, pues, que creo que es algo que también mencionabas en la sesión de seminario anterior, ¿no? Me había olvidado de poner eso como ejemplo, sí. Claro, sí, pero es muy notorio. Esa tragicidad que se da entre la intención de la acción y el resultado de la acción. No voy a ser un delator. Y bueno, y opero, actúo a partir de no ser un delator. Ahora, después las consecuencias son, y las consecuencias me hacen delator, aún a pesar de mí. Sí, claro, que eso es como un juego que ocurre continuamente en muchas de las obras de Sartre, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver también con lo del lenguaje, o sea, el sentido se le escapa a uno y no necesariamente tiene una connotación trágica inherente, o sea, también puede jugar muchas veces a favor, ¿no? Totalmente, sí, 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 claro. Sí, claro, porque esto, la tragicidad de la acción puede que a veces juegue a favor. Yo digo algo X y no era lo que yo, a ver, no era lo que yo quería. Lo que yo dije, que es algo que adquiere la densidad de una cosa, no es lo que yo pensaba. Se me escapó de las manos, digo, no que se me escapó lo que dije, ¿no? Dije algo y eso se escapa, ya no me pertenece. Y por ahí puede tener un resultado positivo. Lo dije con una intención, las consecuencias de esa palabra, de esas frases, fueron distintas y por ahí es positivo.
Bueno, digo, pobre Simón de Beauvoir, ¿no? Cuando se pone a veces como un encomio a cierta idea del, bueno, no se nace, no se nace mujer, se hace, ¿no? La frase del segundo sexo, que a veces aparece como un encomio a la mujer, el hecho de que esta frase que dice Simón de Beauvoir, como, bueno, uno tiene que hacerse mujer, no solo se nace. Cuando Simón de Beauvoir está criticando esto de cuando dice no se nace mujer, sino se hace, se hace ser un segundo sexo, en una situación de subalternidad, ¿no? Y a veces la frase aparece como reivindicando una feminidad que tiene que hacerse ser, ¿no? Recortada, aparece, no se nace mujer, se hace, pero no en crítica al ser mujer. ¿Se entiende, no? Que estoy diciendo con ser mujer. ¿Y qué significa ser mujer en el segundo sexo de Simone de Beauvoir? No, que es el otro, es la alteridad en relación de subalternidad. Y digo esto pensando en lo que vos estás diciendo, Simone de Beauvoir lo dice de una manera, con una finalidad, y además está sacado de contexto, ¿no? Y aparece como un encomio el hecho de hacerse ser mujer. Cuando ella está cuestionando el lugar de la mujer y cómo los condicionamientos culturales hacen de la mujer, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, yo creo que los que experimentaron en primera persona este sentido que se escapa fueron justamente Simón de Beauvoir y Sartre, ¿no? Como lo que pasa con la frase de el infierno son los otros, ¿no? O sea, como sí. Claro, sin lugar a dudas. Pero hay todo un contexto, o sea, no es casual que eso venga al final de la obra de teatro, ¿no? O sea, prácticamente el cierre. Pero, sí. Bueno, ni hablar del pobre Nietzsche con lo que no mata fortalece. Puede aparecer, ¿no? En una publicidad de una camioneta llevándose puesto al mundo, ¿no? Sí, se escapan, sí, claro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentarios, si no ya estamos dando cierre al seminario. No sé si quieren decir algo, ¿alguien quiere decir algo? Muchas gracias Maxi por el seminario, y gracias por la participación de todos y todas, Jacqueline, Adrián, a ver, ahí estoy viendo mal, Cristian, Carlos como siempre, bueno, Karina, muchas gracias a todos por haber participado en el Centro de Estudio Hermenéutica en el seminario Maxi, un honor para nosotros. Bueno, Bueno, muchas gracias a gracias, todos. profesor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al Esperamos la CEP. información del otro, ¿no? Sí, 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 vamos a seguir. Ok, ok. Bueno, saludo a todo el grupo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.